Bueno, para completar la teoría de este módulo, vamos a terminar viendo un poco de cableado estructurado, más que nada las partes más importantes. Hay dos documentos que yo compartí dentro del Moodle. Este es uno de ellos, ¿sí? Vamos a verlo como para comentarles un poco de qué se trata y que lo tengan como referencia si en algún momento ustedes necesitan hacer algún cableado estructurado, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar. En principio, ¿sí? Los primeros cableados estructurados que se hicieron fueron en la década del 80, ¿sí? ¿Qué pasaba? Que antes no existía, digamos, el pensar que un edificio o un campus o una universidad, un colegio, cualquier tipo de infraestructura necesite más allá de un teléfono convencional, ¿sí? Entonces, ¿qué se hacía? Se hacía la construcción sin considerar los servicios de comunicaciones. Lo único que se llegaba a pensar en la instalación de un cableado telefónico, ¿sí? Pero todo lo que es datos generalmente se hacía posteriormente, una vez que ya estaba consumada la instalación del edificio. Porque recién a inicios de los 80 apareció la tecnología Ethernet, pero recién iniciaba como la primer medio de comunicación, que eran los cables coaxiles de 50 ohm con el conector RG58, ¿sí? Luego, sí, después de un tiempo se reemplazó por el par trenzado, que es lo mismo que se está utilizando en los días de hoy. El par trenzado, bueno, ya lo vimos en varias oportunidades. Es par de cobre, ¿sí? Que está trenzado entre sí para evitar el crosstalk. Y, y bueno, se alinea con distintos colores y esos colores van a dar forma a la, ¿cómo se llama? Al forma de conector que luego vamos a tener que armar, ¿sí? Bueno, esto produjo el cambio, ¿sí? En los edificios y en la distribución justamente de los puestos de trabajo, pensando no solamente en la telefonía, sino en datos, videos, alarma, bueno, control de acceso, con todas las cuestiones que hoy en día funcionan a través de una red de datos, ¿sí? Entonces, a través de decir, bueno, vamos a unificar los tendidos de cable, no hagamos un tendido para cada servicio que nosotros queremos utilizar, se empezaron a crear reglas, ¿sí? Con las mismas instituciones que venimos nombrando, que ahora las vamos a repasar, justamente para hacer frente a estos cambios tecnológicos de infraestructura necesarios para que los edificios puedan contar con toda la disponibilidad. Bien, dentro del cableado estructurado, a ver, aguárdenme un segundito. Se me colgó acá. Perdón, me había quedado sin funcionar el pad. Bien, les decía, como concepto de cableado estructurado es el cableado de un edificio o una serie de edificios que nos va a permitir interconectar todos los equipos activos, ¿sí? Dependiendo de cada servicio, como dijimos, puede ser telefonía, datos, alarma, cámara, lo que fuese, con la intención de que quede organizado de la mejor manera para que todo funcione de manera correcta. ¿Sí? Y el objetivo fundamental es cubrir todas las necesidades durante la vida útil del edificio y pensando también en las proyecciones a futuro, no solamente lo actual, sino pensando también en decir, bueno, dejamos vacantes para que en un futuro, si ese edificio sigue funcionando, la tecnología cambia, se pueda actualizar de una manera rápida, ¿sí? Bien, ¿cómo es la estructura? La estructura de los cableados estructurales, de la manera de elementos funcionales, se puede decir que tenemos, a grandes rasgos, un cableado de campo, un cableado central sería mejor la palabra. El cableado central sería donde converge todo el cableado existente en todo ese edificio, ¿sí? Ahora, suponiendo que el edificio tiene más de un piso, que es lo habitual, entonces vamos a tener que tener un cableado vertical para poder unir cada uno de los pisos, ¿sí? A ese cableado central. Y luego, una vez que tenemos el cableado vertical, desde cada piso vamos a tener que hacer un cableado horizontal para dar cobertura a todo ese piso, ¿sí? Y por último, vamos a poner las terminales, que serían las TO, ¿sí? Para poder conectar al cliente final. Entonces, tenemos el cableado de campus que llaman acá, es el cableado en realidad
de central, el backbone que vamos a tener en el edificio, donde todo converge. El vertical, lo que dijimos, es para distribuir piso a piso. El horizontal es para distribuir todo el cableado en un solo piso. Y el cableado al usuario, que es el puesto de trabajo propiamente dicho. Acá tenemos un ejemplo de una planta, donde en la planta baja tenemos el CD, que sería el del campus, que sería el central, donde todo converge. Después tenemos el VD, que sería el vertical. Fíjense que tenemos de acá sale al primer piso uno, del vertical sale al segundo piso otro, y del vertical sale al tercer piso otro. Y tenemos las distribuciones horizontales, que acá tenemos horizontal, horizontal, horizontal y horizontal. Y de estas distribuciones horizontales terminamos en un puesto de red, ¿sí? Final al cliente, o al operador que esté conectado en ese edificio. Y podemos también, desde este mismo central, sacar otro cable que comunique otro edificio que dependa de esta comunicación central. Y hacemos lo mismo, vertical, horizontal y terminal final. ¿Ok? Bueno, como dijimos y ya nombramos y ya estudiaron, estos organismos y instituciones son los mismos que vienen regulando casi todo lo que es telecomunicaciones, ¿sí? Y para no ser tampoco menos, instrumentan la forma y los métodos, las normativas necesarias para establecer este cableado estructurado. El ANSI, ¿sí? Es uno de ellos, la EIA es otro que ya lo vimos, la TIA también ya la vimos, la ISO, ¿sí? La IEEE, bueno, son todas las que ya vieron ustedes, los organismos que siguen rigiendo estas normas. Una de las normas importantes, que esto sí está bueno que lo sepan y que lo tengan anotado, porque en cualquier momento que necesiten hacer un cableado estructurado van a tener que ir a estas recomendaciones. Las normas que rigen el cableado estructurado en general, las cableados de telecomunicaciones en edificios, tenemos la TIA 568 B1, donde tenemos los requerimientos generales, el B2, donde tenemos los componentes de cableado mediante par trenceado, y el B3, donde tenemos componente de cableado de fibra óptica. Estas tres normas completan la norma 568B, que es una de las normas para hacer cableado estructurado. Después tenemos la 569A, ¿sí? Que son las normas de recorridos y espacios de telecomunicaciones en edificios comerciales, ¿sí? Cómo hacemos el camino del cableado. Después tenemos normas de infraestructura residencial. En el caso que quieran hacer una casa, tienen que seguir la norma EIA-TIA 570A. La de administración de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios comerciales. Después tenemos requerimiento para instalaciones de sistemas de puesta a tierra en telecomunicaciones en edificios comerciales. Y norma cliente propietario de cableado de planta externa de telecomunicaciones. Estas son las diferentes normas que acá dejo como referencia, por si en algún momento ustedes necesitan hacer algo de esto, pueden ir a esta documentación, ¿sí? Esto está público, esto pone en internet y directamente les va a descargar toda la normativa para que puedan hacer el paso a paso de cómo hacer la instalación del cableado estructurado bajo norma. ¿Y cuáles son los componentes de todo el cableado estructurado? Bueno, primero el área de trabajo, que va a ser el lugar donde el cliente se va a terminar enchufando. El cableado horizontal, que es lo que dijimos que es todo el cableado sobre una planta. El armario de telecomunicaciones, generalmente hay un armario o un patch panel, que también se llama, por cada piso. ¿Por qué? Porque el cableado horizontal que yo tengo puede ser que tenga 25 puestos de trabajo. Y esos 25 puestos de trabajo tienen que converger en ese piso en un lugar, ¿sí? Generalmente se utiliza un armario de telecomunicaciones, puede ser un rack. Vamos a ver el jueves en la clase el rack que está dentro de la universidad, ¿sí? Lo vamos a ir a visitar, así pueden ver cómo es un rack de telecomunicaciones. Hay un rack pequeño dependiendo de la cantidad de unidades, que las unidades se miden en referencia a cuántos equipos se pueden alojar adentro de ese rack, ¿sí? Hay equipos que son armarios de comunicaciones o rack de comunicaciones que pueden ser digamos colgantes, ¿sí? Que se pueden colgar sobre la pared. Hay algunos racks que son de 45 unidades, que son tipo el tamaño de una heladera, donde directamente son amurados al piso. Bueno, así que hay varios tipos de rack, vamos a ver algunos de los que tenemos. Eso vamos a tener como debería ser a través de un cableado estructurado, uno por cada piso. Un armario que concentre todo el cableado horizontal.
Y luego un cable de este rack va a bajar hacia el cableado vertical, ¿sí? El cableado vertical va a unir a todos los pisos, a cada armario que hay en cada piso, hasta la planta baja donde está la sala de equipos, ¿sí? Y en la sala de equipos va a haber un backbone que generalmente backbone se llama al nodo central donde todo converge, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo donde tenemos una máquina, un puesto de red, cableado horizontal que va hasta el armario. Una máquina, puesto de red, máquina, puesto de red, máquina, puesto de red. Todos estos cableados que van desde el puesto de red al armario son cableado horizontal, porque están en una planta. De este armario va a bajar un solo cable, ¿sí? Que puede o no conectarse con este armario, puede estar en cascada, significa que entro acá y después vuelvo a salir, o que directamente este cable baje hasta el backbone original. En general conviene para tener independencia entre los pisos. Entonces tenemos uno y de esta manera tenemos otro, ¿sí? Entonces tenemos un rack de comunicación por cada piso. Y por cada piso después vamos a tener un cable vertical que baja hasta el backbone. Una vez que llegamos, ¿sí? Acá es un ejemplo también de cómo es el cableado en el puesto de trabajo. Se conecta al puerto, del puerto va un patch panel, ¿sí? Un patch panel es un interconectador, sería, ¿sí? De todos los puertos que hay. Y por último, al switch local que tenemos en ese piso, ¿sí? Patch panel pueden ser de diferentes tipos de medida. También el jueves vamos a visitar el que está tanto en planta alta como en planta baja, así podemos entender cómo es que funcionan estos patch panel. Después tenemos el cableado horizontal que dijimos recién, que son los puestos de terminales, la longitud máxima, que es muy importante, entre el terminal y el armario o distribuidor vertical, el concentrador, sí, del horizontal que tenemos acá, no puede superar los 90 metros, ¿sí? Eso es por norma. Entonces, y una cosa importante y algunas recomendaciones que he visto en varios lugares y que hay que tratar de erradicarlos de raíz, es no se pueden hacer puentes, ni derivaciones, ni empalmes a lo largo de todo el trayecto. Si yo tengo un trayecto, vamos a volver para atrás, entre esta PC y esto no puedo tener un empalme. Entre el puerto este y el patch panel no puedo tener un empalme. Supónganse que se me corta el cable acá, no tengo opción, tengo que tirar todo el cable nuevo. No es que acá puedo hacer un empalme y listo. No, cableado estructurado no lo permite, primero porque siempre los empalmes se terminan sulfatando, se terminan abriendo. Es un problema después de detectar cuál es el error, puede armar un loop en la red, puede ser un problema muy grave. Entonces, lo ideal es no hacer ningún empalme ni derivación a lo largo de todo el trayecto, ¿sí? Bueno, se debe considerar la proximidad con el cableado eléctrico, es lo que habíamos comentado también. Lo que está recomendado según los estándares es que vaya por un ducto aparte, ¿sí? Puede ser una bandeja para el tendido eléctrico y otra bandeja aparte para el tendido de comunicaciones, ¿sí? Y la longitud máxima es de 90 metros. ¿Por qué? Porque tenemos 90 metros para cableado horizontal, más 3 metros del usuario, más 7 metros del patch panel. Por eso es que el 100, sí, es el máximo que un UTP puede llegar hasta un puerto de comunicación, por ejemplo en este caso un switch. Entonces en el cableado horizontal tenemos que garantizar eso. Tenemos que tener un patch cord desde el puerto hasta la computadora, máximo 3 metros, y 7 metros de todos los cables que se pierden en el patch panel, más los 90 del recorrido. Entonces tenemos que tener esta formulita como crecente cuando hacemos cualquier tipo de cableado horizontal. Bueno, acá tenemos el tema del par trenzado, ¿sí? Que son 4 pares, esto ya lo vimos, ya hicimos. UTP es que no tiene protección, el STP es que tiene una protección de aluminio para evitar la interferencia. Y después tenemos la fibra óptica, sí, que puede ser monomodo, multimodo, dependiendo cuál es la que utilizamos. Las categorías. Bueno, acá tenemos toda la evolución de las categorías del UTP o del par trenzado para hablar con propiedad. Acá tenemos el primero, que era para líneas telefónicas, el categoría 2, que podíamos hasta 4 MB transferir, categoría 3 teníamos hasta 10 MB, categoría 4 hasta 16 MB, el categoría 5 hasta 100 MB, que después salió el 5E que permitía hasta 1 GB, y el categoría 6 que son de alta velocidad de 1 GB, ¿sí? Esa fue la evolución. El conector RJ45 es el que ya conocemos también. Acá está la norma y cuáles son los pines que hay en par por cada uno de los pares. Cómo es
el pinado, ¿sí? De cada uno, cómo es la ubicación que debería tener en el RJ45. Y acá está el dato con el par entre uno y otro, ¿sí? Lo mismo que estamos viendo en el caso de que sea PoE. Acá tenemos en el 4, en el 5, en el 7 y en el 8. Tenemos la tensión, ¿sí? Que se envía en el caso de los Power over Ethernet. Acá tenemos el color opción A, opción B, ¿sí? Del 568A. El B, que es, esto está en inglés, pero lo mismo, es blanco-naranja. El derecho, que va del 1 al 1, el 2 al 2. El cruzado, que esto es lo que yo había puesto en la clase anterior, que del 1 va al 3, porque este transmite y este recibe. Del 2 va al 6, porque este transmite y este recibe. Del 3 va al 1, porque este recibe y este transmite, este recibe. Entonces, por eso es que está cruzado. Nosotros hoy ya tenemos un hot swap que directamente va cambiando dependiendo cuál sea el cable. O sea, ponemos todos derechos y solamente los dispositivos lo acomodan. Después, bueno, estos son en el caso cuando antes teníamos que hacer, les comenté, un cable para cada tipo de conexión. Si tenemos que conectar router con router, necesitamos un cable derecho. Cable cruzado, porque el mismo equipo era cable cruzado, justamente por eso. En cambio, si tenemos router a switch era derecho, router a bueno, esto ya no sirve más porque ya directamente todos los dispositivos lo hacen de manera automática. La atenuación es lo que vimos, que por eso son 100 metros en el caso del UTP, ¿sí? Porque la atenuación se da por la distancia o por la pérdida de dB, ¿sí? Que la señal va perdiendo a medida que se va yendo de la fuente de origen. El emisor está acá, que es la fuente que emite esta señal a máxima potencia, y con el transporte, con con la distancia, se va disminuyendo hasta llegar a algo que no se pueda llegar a leer. Por ende, no vamos a poder interpretar el dato del otro lado. Las causas de atenuación puede ser por la característica del cable, porque por ejemplo categoría 1 era muy finito, entonces la distancia era menor. Materiales de construcción, ¿sí? Si es fibra, si es vidrio, si es cobre o lo que fuese. Las pérdidas de inserción debido a las terminaciones o imperfecciones, eso más que nada podría ser en los casos de fibra óptica, donde se pierde muchos dB en eso. Reflejos por cambios de impedancia, eso puede ser porque no está bien adaptado el enchufe, digamos, el conector a donde lo vamos a conectar. Las frecuencias, ¿sí? Por depende de qué tipo de frecuencias viajen por adentro del cable, también vamos a tener mayores pérdidas o menores pérdidas. La temperatura también genera atenuación. La longitud del enlace, obviamente, cuanto más largo, más tenemos limitaciones en el largo para que no se atenúe totalmente. La humedad también, el envejecimiento del cable. Todo esto produce atenuación y en todo esto hay que tener cuidado, ¿sí? Bueno, acá el término NEX habla del crosstalk que hablamos en el video de las características del cable, ¿sí? Que es la inducción propia de un campo magnético a través de un conductor que transmite una corriente, ¿sí? Entonces lo que se hace es trenzar el cable para evitar justamente que no se genere esta como si fuesen juntos los cables en vez de estar trenzados, se generaría una interferencia mutua, ¿sí? Ahí habla de esto. Acá tenemos de las distintas categorías cómo es la atenuación debido a el near end crosstalk, significa next, ¿sí? La pérdida por producto de esto por la cercanía de los pares trenzados entre sí, ¿sí? Bueno, sala de equipos. Se define como el espacio donde residen los equipos de telecomunicaciones. Tenemos el servidor, la central, en este caso una PBX, es una central telefónica IP. Podemos tener todos los racks, los switch, en el rack podemos tener el switch, los routers centrales, el firewall, ¿sí? Solo se admiten equipos directamente relacionados con los sistemas de telecomunicaciones. En general en el rack no vamos a dejar equipos de tensión o no sé, algún sistema de control, ¿sí? Todo lo que es telecomunicaciones lo dejamos en un rack y todo lo que involucra otro tipo lo vamos a dejar en otro, por una cuestión de diseño y de normativa para hacer un buen cableado estructurado. El diseño se debe prever, ¿sí? y pensar también en un crecimiento a futuro. El tamaño mínimo recomendado es de 13,5 metros cuadrados, mínimo recomendado.
Yo creo que hoy las salas de equipos pueden funcionar en un lugar más chico por una cuestión de que, por ejemplo, antes, si teníamos una comunicación, eran muchos cables de cobre, el cual necesitábamos muchos patch panel. Hoy con la fibra óptica y las distintas formas de comunicación, se achicó un poco el espacio, por lo tanto con lugares de menor tamaño tranquilamente se puede armar una sala de equipos. Y si un edificio es compartido por varias empresas, también se puede compartir la sala de equipos. Se pueden poner, no sé, 2 racks por empresa, bueno, o eso dependiendo de esto, estamos hablando de grandes compañías, ¿no? El cableado vertical, ¿sí? Que era el cableado de piso a piso. En general lo que se hace es interconectar entre los armarios, ¿sí? O hacia un armario central, ¿sí? Son las dos opciones. Los cables que se utilizan, anteriormente se usaba UTP o STP para que el STP que está blindado no se haga interferencia, o la fibra óptica multimodo y monomodo. Hoy en día, si me preguntan, la mayoría de los edificios tienen como cableado vertical la fibra óptica y como cableado horizontal el par trenzado categoría 6. Eso es lo que habitualmente se está haciendo. ¿Por qué? Porque las velocidades de transmisión de una fibra pueden llegar en una SFP a 10 GB. Entonces puedo transmitir 10 GB entre un piso y mi backbone, o sea, mi red, mi rack principal. Entonces voy a tener una comunicación muy buena hacia todos los dispositivos. Entonces de esa manera hago que sacarle, digamos, el máximo provecho a cada piso de manera individual, ¿sí? Acá tenemos el caso de que tengamos telefonía, cuáles son los máximos, ¿sí? En el caso de que tengamos fibra multimodo, ¿sí? Son los 2 kilómetros que veníamos hablando. Pero esto para voz. Generalmente hoy la voz viene voz sobre IP, así que todo tiene que mantener los 100 metros que venimos charlando de los datos, ¿sí? Porque casi todo hoy funciona a través de telefonía convencional, casi los edificios no tienen hoy. Si alguien tiene algún interno, tiene una PBX, ¿sí? Que es una central IP, y a través de ella se comunica como datos comunes. Y por último, acá tenemos de vuelta algunos conectores de fibra, ¿sí? El FC, el ST y el SC. ST era el tipo BNC, que era con rosquita. El FC es tipo el coaxil, ¿viste? ¿Vieron el que tienen atrás de la tele, que tiene una rosquita que se va atornillando? Bueno, este es el FC, ya casi estos dos no se usan. El SC, que es el más usado, ¿sí? Que es el verde o el azul que vimos. Después tenemos acá el bueno, no está el LC, que es el otro que mostré en el que es el más utilizado, ¿sí? Que es el finito, donde se utiliza más que nada en los racks de comunicaciones, en los equipos, para poder conectar equipos. Este es el Europa 2000 que le decía, que es uno que tiene un capuchón incorporado. Esto cada vez que se inserta en la ficha hembra, esto se abre para desproteger y poder conectar la fibra. Y cuando se saca, este capuchón se vuelve a poner. De esa manera siempre la fibra está protegida. Todo el resto de los conectores, la fibra queda desprotegida cuando se saca. La fibra está acá, ¿sí? Se tiene que poner un capuchoncito externo. En cambio este ya tiene el capuchón integrado al conector. Por lo tanto podemos dejar el conector suelto, que no le va a pasar nada, ¿sí? Así que bueno, este es uno de los documentos. El otro documento es de una marca que se llama Legrand. Quiero que lo vean ustedes, que lo analicen. En realidad es muy similar a esta presentación que general, pero de esta marca Legrand, que es una marca de las más habituales y una de las mejores marcas en todo lo que son cableado estructurado, ¿sí? Sobre todo en ductos, en patch panel, también en puertos, digamos, de conexión, en terminales de conexión, en RJ45 hembra. Son de las mejores calidades. Bueno, y ahí tienen un ejemplo de como una especie de folleto de venta y de recomendaciones para hacer un cableado estructurado. Bueno, cualquier duda igual nos vamos a ver el jueves, así que ahí lo planteamos. Nos vemos.